Hey, ¿qué tal mi gente? Buenos días. Con ustedes el bendito Sabueso, mi gente. ¿Cómo vamos? Bendiciones para ustedes. Hoy venimos con la historia de Colombia. ¿En qué año? ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo se fundó Colombia? Dice así. La historia de Colombia. ¿Cómo nació Colombia? Muchos creen que Colombia nació en un solo día. Pero la verdad es que Colombia no se creó de la noche a la mañana. Antes de llamarse Colombia, ese territorio estaba habitado por pueblos indígenas como los Muiscas, Taironas, Quimbayas, Zenúes y muchos más. Ellos vivían aquí muchos antes que llegaran los españoles. Todo cambió al final del año 1000 del siglo XV y que comienza desde el año 1501, cuando los europeos llegaron a América. Desde eso los españoles comenzaron a conquistar esa tierra y fundaron ciudades importantes como Santa Marta en el año 1525, Cartagena en el año 1533, Santa Fe de Bogotá en el año 1538. Con el tiempo el territorio pasó a ser parte del Imperio Español y fue organizado como el nuevo Reino de Granadas. Durante muchos años la gente que vivía aquí, no decía la coronada española, pero con el paso del tiempo empezó a crecer. Pero con el paso del tiempo empezó a crecer enormemente. Muchos criollos, es decir, hijos de españoles, nacieron en América. Sentían que España controlaba todo, cobraba impuestos, tomaba decisiones desde lejos y no dejaban que esa tierra gobernara por su propio destino. Entonces llegó una fecha que marcaría la historia para siempre. 20 de junio de 1810. Ese día en Santa Fe de Bogotá ocurrió lo que hoy comenzó como el grito de la independencia. Mucha gente piensa que ese fue el día exacto en que Colombia quedó libre, pero en realidad ese fue el comienzo del proceso. Ese 20 de julio los criollos organizaron una revuelta, aprovecharon el famoso incidente del florero y lograron formar una junta de gobierno. Con eso el poder español empezó a romperse en esa tierra. No fue todavía la independencia definitiva, pero sí fue el primer gran paso para que naciera una nueva nación. Pero después de eso no vino la paz. La guerra por la libertad. Tras del 20 de julio, el territorio entró en una etapa muy difícil. Hubo peleas internas entre los mismos patriotas, guerras, divisiones y también el intento de los españoles por recuperar el control nuevamente. Fueron años de sangre, miedos y lucha, pero soñaban con una patria libre. Pero todavía faltaba una batalla decisiva y esa batalla llegó en el año 1819. El 7 de agosto del año 1819, la batalla de Boyacá. Ese día las tropas lideradas por Simón Bolívar derrotaron al ejército español en la famosa batalla de Boyacá. Esa victoria fue tan importante que muchos historiadores la consideran el momento en que la independencia realmente quedó asegurada. Por eso, si alguien pregunta ¿en qué año nació Colombia?, la respuesta correcta no es tan simple, porque Colombia tiene varios momentos clave. En el 1810 comenzó el proceso de la independencia. En el 1819 se consolidó la libertad con la batalla de Boyacá, pero en el 1821 se organizó oficialmente como república con una constitución. Entonces, ¿cuándo se fundó Colombia? Aquí viene lo importante. Colombia como país no tuvo una función exacta como si fuera una ciudad. Más bien fue el resultado de un proceso histórico.
Después de la victoria de Boyacá se creó la llamada República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia. Ese gran país incluía lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Todo eso formaba una sola nación. En el año 1821, con la Constitución de Cúcuta, se organizó legalmente esa nueva república, pero esa unión no duró para siempre. ¿Y cuándo nació la Colombia actual? Con el paso de los años, la Gran Colombia se dividió, Venezuela y Ecuador se separaron, y entonces el territorio que quedó pasó a llamarse República de la Nación Granada en el 1830 y quedó organizada con una nueva constitución en el 1832. Después el país cambió varias veces de nombre: Nueva Granada, Convención de Granadina, Estados Unidos de Colombia, y finalmente en el año 1886 quedó con el nombre de la República de Colombia, como hoy la conocemos. Aunque el país ya existía desde el siglo XXI, la Constitución moderna dio otro paso importante en el año 1991, cuando se creó la Constitución política actual. Esa Constitución cambió muchas cosas, pero reconoció más derechos fortalecidos. La democracia definió las bases legales del país que existen hoy. Eso es lo más bonito de la historia de Colombia, mi rey. Para que todos sepan que Colombia no se creó de la noche a la mañana, que Colombia fue eso, no. Colombia fue una tierra primero indígenas, fue gobernada por los españoles. De ahí mismo, los mismos hijos de los españoles fueron los que pelearon para liberar eso, hasta que llegó Simón Bolívar. ¿Qué tal, mi gente? Bendito. Un saludo del bendito Sabueso para ustedes. Dios me los bendiga y mil bendiciones.